Estimados amigos, un gusto saludarlos. Les habla Víctor Hugo Cárdenas de sus canales VH Cárdenas y Visual GT. Vamos a hablar esta vez en específico del susto que lleva uno cuando trabajando con el SQL Server la base de datos se coloca en estado sospechoso. ¿Qué hacer? Nuestra base de datos no camina para ningún lado, no podemos acceder. Bueno, en esta cápsula vamos a hablar de cómo restablecer nuestra base de datos justo cuando está en estado de sospecha. Como es el caso de esta base de datos que tenemos en pantalla de AdventureWorks 2016 CTP3. Ahora, ¿por qué una base de datos se marca como sospechosa? Bueno, puede presentarse por diferentes problemas de falla en el hardware, como por ejemplo mal funcionamiento en los controladores de disco o discos duros en sí. También las interrupciones en el suministro de energía eléctrica ocasionan problemas, ya que cuando detenemos los servicios del SQL Server de manera correcta, se realiza un proceso interno para dar de baja las bases de datos, identificando las transacciones completas e incompletas para dejarlas en un estado consistente. Este proceso generalmente no pasa cuando el servidor se apaga inesperadamente, lo que puede corromper las páginas de datos mediante escrituras incompletas que derivan en páginas de datos corruptas. También puede estar relacionado con los antivirus. Otra causa común que provoca corrupción en las páginas de datos es cuando el SQL Server deja de tener acceso exclusivo a los archivos de base de datos y otros procesos los utilizan. Por ejemplo, cuando no se configuran las excepciones en los antivirus para excluir los archivos de base de datos, los procesos de verificación de virus, cuando revisan los archivos de base de datos, eventualmente los corrompen. Cuando se alcanza el umbral de 1000 páginas corruptas, la base de datos se coloca en modo suspect como mecanismo de autoprotección. Para resolver este problema vamos a ejecutar esta serie de scripts que tenemos en pantalla. La primera de las instrucciones es la ejecución del store procedure sp reset status. Este store procedure desactiva la marca de sospechosa de la base de datos. Este procedimiento actualiza las columnas de modo y estado de la base de datos con nombres en la tabla del sistema sysdatabases. Obviamente, se debe consultar el registro de errores del SQL Server para resolver todos los problemas antes de ejecutar este procedimiento, en el sentido que no debemos de cambiar el estado de la base de datos sin previo conocimiento. Luego tenemos la instrucción alter database set emergency. Durante el proceso de recuperación de desastres, el estado de emergencia proporciona flexibilidad para realizar varias operaciones en la base de datos corrupta o sospechosa. Cuando se coloca una base de datos en estado de emergencia, se realizan 3 cambios importantes en la configuración de la base de datos. Se marca la base de datos como read-only, se deshabilita el registro y el acceso está limitado a solo miembros del rol fijo de sysadmin. También hay que tener en cuenta que solo los miembros del rol fijo de sysadmin pueden establecer la base de datos en estado de emergencia. Aunque un estado de sospechoso no es un requisito previo para poner la base de datos en estado de emergencia, este es probablemente el momento más útil en el que se desea utilizar el estado de emergencia. Cuando una base de datos está en estado de emergencia, puede acceder a sus datos, por lo que puede exportar a otra base de datos e incluso puede ejecutar nuestras instrucciones siguientes de dbcc checkdb en la base de datos para corregir la corrupción. dbcc checkdb comprueba la integridad física y lógica de los datos y los objetos de la base de datos mediante la realización de comandos como dbcc checkalloc, dbcc checktable, dbcc checkcatalog, valida el contenido de cada vista indizada, valida la coherencia de nivel de vínculo entre los archivos y directorios del sistema de archivos y metadatos de tabla al almacenar datos var binary max del sistema de archivos con FileStream. Valida también datos de Service Broker en la base de datos. Es decir, hace una comprobación de la integridad de nuestros datos. Ahora vamos a correr otro alter database, pero esta vez vamos a indicar un set single user with rollback immediate. Esto permite ingresar a la base de datos en modo usuario único. Se suele utilizar para operaciones de mantenimiento y especifica que solo un usuario puede acceder a la base de datos a la vez. Con la opción de with rollback immediate
especificada permitirá que todas las transacciones incompletas se reviertan y que el resto de las conexiones de la base de datos se desconecten de inmediato. Hecho esto, podemos proceder a correr nuevamente un checkdb, pero ahora agregando el parámetro repair_allow_data_lost. Esto reparará inconsistencias, pero puede ocasionar pérdida de algunos datos. Utilice las opciones de repair solo como último recurso y tenga en cuenta que la base de datos especificada debe estar en modo de usuario único. Por esto fue que ingresamos la instrucción anterior antes de ejecutar el repair_allow_data_lost. Finalmente, volvemos a habilitar la base de datos en modo multiusuario con un alter database set multi-user. Hecha esta secuencia de pasos, vamos a marcar nuestra base de datos y refrescarla para verificar que ha dejado de estar en modo sospechoso. Tengamos en cuenta nada más que cuando tenemos bases de datos muy voluminosas, muy grandes, pues puede que la ejecución de estos scripts demore más tiempo del que tomó en esta demostración. Hemos hablado de cómo reparar una base de datos que se encuentra marcada como sospechosa.